Las monedas se escuchaban caer sobre la mesa. Clic, clic, clic. El hombre tomó un montón de monedas y lo puso de un lado. Después apartó el otro montón de monedas hacia el otro lado. Esto es para mandar a Roma los impuestos. Sus ojos se iluminaron cuando vio el otro montón. Esto es el pago por un trabajo bien hecho. Era para él. Tomó ese montón de monedas, lo metió en una bolsa y la amarró, la guardó. Se dispuso a salir de su casa. Este hombre vivía en un lugar muy hermoso, en una ciudad muy hermosa que se llama Jericó. Tal vez él iba a cobrar impuestos a las casas. Él se dispuso a salir de su casa y este día era un hermoso día. El sol estaba brillando en el cielo. Las palmeras movían a un lado y al otro. Jericó es un lugar donde hay palmeras muy, muy altas, pero también es un lugar donde hay hermosos jardines con flores que huelen muy rico. Es un lugar muy hermoso. En este lugar vivía este hombre recaudador de impuestos. ¿Sabes? Este hombre salió de su hogar, pero no se imaginaba que se iba a hacer. No cualquier día, iba a ser un día muy especial para él. Cuando él salió, se dio cuenta que había mucha gente por allí, en las calles de la ciudad. Algo especial iba a suceder ese día. ¿Sabes qué era eso especial? Alguien que había hecho cosas maravillosas iba llegando a Jericó. Dice la Biblia, la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Toda la gente estaba esperando al Señor Jesús, querían verle, tal vez sentían curiosidad porque habían escuchado que Él había dado de comer a más de 5,000 personas, que ellos querían ver a Jesús. Así es que toda la gente llegó a las calles porque se habían enterado que el Señor Jesús iba a llegar a su ciudad. Este hombre recaudador de impuestos, que es decir, que cobraba impuestos, salió a la calle y de pronto sintió como la gente empezaba a apretarlo porque había mucha gente, era una multitud. Él veía como todos se saludaban y se decían buenos días y por su nombre se llamaban, pero sabes, a él nadie lo saludaba. Este hombre era un recaudador de impuestos. ¿Y por qué nadie lo saludaba? ¿Sabes? Nadie lo quería. ¿Por qué? Porque su trabajo consistía en cobrar a la gente dinero. Esos son los impuestos. Es decir, si una persona tenía un trabajo, él determinaba cuánto tenía que pagar por trabajar. Si esa persona tenía terrenos, también tenía que pagar y el recaudador de impuestos decía cuánto es lo que tenía que pagar. Pero también dependiendo de las personas que vivieran en su casa, tenía que pagar más impuestos. Pero, ¿sabes? Muchas veces, o la mayoría de las veces, estos recaudadores de impuestos se cobraban más para quedarse con una parte. Y este recaudador de impuestos no solamente cobraba impuestos, sino que además era jefe de otros recaudadores de impuestos. Y este hombre muchas veces se quedaba con dinero de las personas, porque cobraba de más. Por eso muchos no lo querían, no lo veían con amor, porque ellos también consideraban que era un traidor, porque este trabajo era algo que los romanos habían dado este trabajo a este hombre. Y los romanos eran aquellos que estaban controlando el país. Por eso es que ellos lo consideraban un traidor y un terrible pecador. Pero, ¿sabes? Este hombre era pecador, pero no es el único pecador. Cada persona que ha nacido en este mundo es un pecador. Pecado es querer hacer lo que tú quieres en lugar de lo que Dios dice que debes hacer. La Biblia, la palabra de Dios, dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto quiere decir que tú
crees hacer cosas buenas, pero no es así. ¿Sabes? En ti está el querer hacer lo contrario a lo que dice Dios. Tú puedes pensar que te portas bien, pero no es así. Tu corazón te está engañando. Y esto es el pecado. Y ¿sabes? Dios dice que por el pecado mereces estar separado de Dios. Cada hombre, mujer, niño y niña que nace en este mundo está separado de Dios por causa de su pecado, por ese querer hacer lo que a Dios no le agrada. Eso está muy dentro de ti. Tu corazón es tu verdadero yo. Probablemente puedes pensar en algunas cosas pecaminosas que has hecho o que haces. Por ejemplo, hablar mal de otros o tomar de la cartera de tu mamá o de tu papá dinero. O tal vez te juntas o tienes amigos que hacen algo malo y te juntas con ellos. ¿Sabes? Todas estas cosas muestran que tú eres pecador y que debes estar separado de Dios a causa de tu pecado, porque ese es el castigo por el pecado. Este hombre era pecador porque robaba a la gente su dinero, ¿verdad? Pero, ¿sabes? La gente sabía que él era pecador y por eso no lo quería, por eso permanecía lejos de él y no le hablaban, no le dirigían la palabra. De repente, este hombre notó que cerca de la entrada de la ciudad, la gente se juntó, toda la multitud vio hacia allá y se juntaron porque estaba llegando esa persona importante que es el Señor Jesús y él se quiso acercar para poder ver, pero en ese momento él necesitaba saber quién era, porque tal vez había escuchado, alguien viene, pero él quería saber quién venía y le preguntaba a algún hombre, tal vez le preguntó, ¿quién viene? ¿Quién viene? Y probablemente el hombre se volteó, ni caso le hizo, porque sabía quién era este hombre, ¿verdad? Y te decía yo que no lo quería por lo que él hacía. Y él preguntaba, iba y preguntaba, pero nadie le respondía. Él tenía la necesidad, sentía la necesidad de ver quién es, qué venía ahí, qué venía entrando. Tal vez se dio cuenta cómo las personas se hacían a un lado para que los niños pudieran estar al frente de la multitud y poder ver al Señor Jesús que iba llegando. Pero a él nadie ni siquiera le dirigía la palabra y él con trabajo se paraba de puntillas. ¿Por qué? ¿Sabes? Tenía una cualidad especial que era bajo de estatura, así es que la gente le tapaba y él no podía ver por encima de las cabezas de las personas, así es que él trataba de ver, pero no podía a causa de la multitud. ¿Sabe? La multitud quería ver al Señor Jesús y quería estar cerca de él. ¿Por qué? Porque había allí seguramente personas enfermas que querían que el Señor Jesús les devolviera la salud y también seguramente había mamás que tenían a sus hijitos y querían que el Señor Jesús los bendijera. Por eso la multitud se amontonó allí a la entrada del Señor, donde el Señor Jesús iba a pasar. Y pronto el Señor Jesús pasaría por allí y este hombre recaudador de impuestos iba a perder la oportunidad de verlo. Tenía que hacer algo, no podía perder esa oportunidad. De repente vio hacia adelante y vio algo y tuvo una idea. ¿Sabes qué? Vio un árbol llamado sicómoro, que probablemente este árbol tenía una cualidad especial, que sus ramas eran bajas. Y ese árbol tenía hojas en forma de corazón y tenía racimos de higos. Probablemente pensó que había higos, había fruto en ese árbol. Este hombre lo vio allí a lo lejos y ¿sabes qué? Tuvo una idea. Se levantó su vestimenta porque era larga, porque a lo mejor pesaba un poco y empezó a correr. Porque él iba a subirse a ese árbol con dificultad. Debió haber sido una escena muy extraña ver a un hombre que se sentía, que era rico y que se sentía muy importante, tal vez era muy orgulloso, verlo correr,
Pero a él no le importó eso en este momento. Él corrió hacia ese árbol. Tal vez con dificultad, se subió al árbol y buscó la rama que lo podía sostener y que no se quebraría, ¿verdad? Y por allí, tal vez hizo las hojas a un lado para poder ver. Sabía que el Señor Jesús iba a pasar por ese lugar. Así es que él hizo esto para poder ver al Señor Jesús cuando pasara por allí. De repente, el Señor Jesús iba caminando y sus discípulos iban con él. Y entonces, al llegar justo debajo de ese árbol donde se había subido este hombre, toda la gente se paró y tal vez se hizo un silencio, esperando a escuchar lo que el Señor Jesús iba a decir. Cuando de repente, ¿sabes qué hizo? El Señor Jesús miró hacia arriba, hacia la rama del árbol. ¿Quién estaba allí? Este hombre, ¿verdad? Este recaudador de impuestos. Tal vez cuando se dio cuenta que el Señor Jesús se paró justo debajo del árbol, se quedó tal vez sorprendido o ¿qué pasa? Queriendo ver qué pasaba, qué iba a decir el Señor Jesús, pero más se sorprendió cuando el Señor levantó su mirada y justo vio a los ojos a este hombre. Nunca había visto una mirada tan llena de amor y tan comprensiva. Nadie lo veía así a él, nadie lo quería. ¿Sabes? Aún más el Señor Jesús hizo algo con este hombre y le habló. ¿Sabes lo que le dijo? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo se quedó sorprendido porque, ¿sabes? Nadie le llamaba por su nombre y cuando le llamaban por su nombre era de una forma despectiva, porque no lo querían. Este hombre, ¿quién era este hombre que sabía su nombre? Tal vez en ese momento él no lo expresó, pero en su cabeza vinieron esas ideas. ¿Quién es? ¿Por qué sabe mi nombre? ¿Y qué significa eso de que quiere entrar a mi casa? Este hombre santo quiere estar en mi casa. Probablemente Zaqueo sabía que nadie lo quería, ¿verdad? Tal vez él se sentía mal porque él sabía que hacía cosas que eran pecado, como robar. Y también él sabía que nadie lo quería. Pero este hombre se había detenido y le había hablado por su nombre y aún más le había dicho que quería ir a su casa. ¿Sabes? Este hombre se quedó sorprendido por las palabras del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le estaba mostrando que a él no le importaba lo que Zaqueo era, un pecador. Tampoco le importaba que la gente hablara mal de él o que no lo quería. El Señor Jesús le estaba mostrando a Zaqueo que lo amaba. Pero de la misma manera, Dios te muestra a ti que te ama. Dios que hizo las estrellas, que hizo el viento, que hizo las montañas, es Dios el Creador, quien te creó y te conoce y sabe aún acerca de tu pecado, pero ¿sabes? A pesar de eso te ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De una manera muy especial, una manera en la que nadie más te puede amar. De esta manera te ama Dios a ti, que vives en el mundo. El mundo son las personas que viven en él. Tú vives en el mundo, ¿verdad? ¿Sabes? Los demás te pueden rechazar por lo que tú eres o por cómo te ves o porque no puedes hacer las cosas que ellos hacen. Pero Dios te ama. Dios te ama y Él amaba a Zaqueo. Por eso el Señor Jesús, Dios el Hijo, le habló y le dijo su nombre y habló con él. Quería entrar a su casa, quería ir con él y quedarse allí. Zaqueo estaba sorprendido por lo que le estaba sucediendo. Estaba tan sorprendido. Pero, ¿sabes? No era el único que estaba sorprendido. Todas las personas se quedaron sorprendidas por lo que estaba sucediendo. Y ellos se asombraron. ¿Cómo el Señor Jesús quiere ir a la casa de este hombre que es tan pecador, que roba a los demás? Y ellos
tal vez se quedaron callados, pero sus pensamientos estaban preguntándose por qué el Señor Jesús va a ir a su casa. Cuando de repente Zaqueo, inmediatamente que el Señor Jesús le dijo eso, él bajó del árbol y justo frente al Señor Jesús estaba ahora y tenía una enorme sonrisa. Yo creo que su cara dibujaba una sonrisa, pero no era como esa sonrisa cuando vio el montón de monedas para él, sino que él estaba contento, sentía gozo porque el Señor Jesús iba a ir a su casa. Qué emocionado debió haber estado Zaqueo en ese momento. ¿Sabes? Mientras el Señor Jesús y Zaqueo se dirigían hacia su casa, las personas, los demás, la multitud estaban pues quejándose, no estaban muy contentos por lo que el Señor Jesús quería hacer. Ellos no estaban de acuerdo con que el Señor Jesús entrara a la casa de un hombre pecador. A ellos no les gustó esto. Pero, ¿sabes? Jesús vio en Zaqueo la necesidad que él tenía, la necesidad de ser perdonado de su pecado. Y vio que este hombre, cuando fuera perdonado de su pecado, podría tener un cambio en su vida. El Señor Jesús ve más allá que las personas. Por eso el Señor Jesús, sin hacer caso de lo que la gente dijera o de lo que la gente pensara, iba a ir con él a su casa. Él quería acercarse a Zaqueo. Y de la misma manera, el Señor Jesús quiere acercarse a ti, aunque sabe acerca de tu pecado. Él vino a la tierra en su plan perfecto. Vino hace muchos años, nació en esta tierra a salvar a cada hombre, mujer, niño y niña de su pecado. Él quiso venir a este mundo. Después de que el Señor Jesús vivió una vida perfecta, sin hacer nada malo, Él iba a morir, iba a dar su sangre para esto. La Biblia dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es decir, que el Señor Jesús pagó el costo para que tú puedas tener el perdón de pecados, y ese costo fue su sangre. Él fue herido, de su cuerpo salió sangre. Él murió en una cruz para pagar por tu pecado, para que tú no tengas que estar separado de Dios. Y sabes, el Señor Jesús, después que murió, fue puesto en una tumba, pero Él no quedó allí. Él volvió a vivir al tercer día. Después de 3 días volvió a vivir y subió al cielo para estar con su Padre Dios. Cuando tú crees en Él, tú puedes ser salvo del pecado, de ese pecado que te separa de Dios. El Señor Jesús te ama y tuvo un plan para que tú puedas ser perdonado de tu pecado. Y sabes, el Señor Jesús también tenía un plan para Zaqueo. Así es que probablemente cuando el Señor Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, Zaqueo llegó a tener sus pecados perdonados. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice que el Señor Jesús estuvo allí en su casa. ¿Y sabes cómo podemos saber que el Señor Jesús perdonó sus pecados? Porque Zaqueo manifestó un cambio en su vida. De repente él se paró y dijo esto: escucha, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo manifestó un cambio en su vida. ¿Qué estaba diciendo? Que todo lo que él tenía lo iba a dar, a repartir a los pobres, y que si a alguien le había robado, se lo iba a devolver 4 veces más. Zaqueo verdaderamente estaba manifestando un cambio en su vida, y eso viene cuando hay perdón de pecados. Si tú ya has sido perdonado de tu pecado, tú debes de mostrar un cambio en tu vida. Otros deben ver que lo que antes hacías, ahora ya no lo haces.
A lo mejor, si tú acostumbrabas decir o hacer algo que no es correcto, algo que a Dios no le agrada, o tal vez te juntabas con personas que les gusta hacer cosas que a Dios no le agradan, yo te pregunto ahora, ¿tú lo haces ahora si tú ya has sido perdonado de tu pecado? Yo sé que es difícil cambiar los hábitos, pero sabes, Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte para que tengas un cambio en tu vida. Cuando estés tentado a hacer lo que a Dios no le agrada, pídele ayuda, dile, Dios, ayúdame. Esto yo sé que no lo debo hacer. ¿Sabes? La Biblia, la palabra de Dios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto quiere decir que debe empezar a haber cambios en tu vida. Otros deben de ver que ya no eres como eras antes, que ya no dices o haces cosas que a Dios no le agradan. Esa es ser una nueva criatura. Todos deben darse cuenta que eres diferente. Todos se estaban dando cuenta que Zaqueo era diferente porque ahora él iba a ayudar a los pobres e iba a devolver lo que había robado. Y sabes, el Señor Jesús aún dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, que si las personas dudaban que ahora Zaqueo ya había sido perdonado de su pecado, el Señor Jesús mismo lo confirmó, ¿verdad? Con estas palabras, con estas hermosas palabras. Y sabes, más adelante en la Biblia, donde está esta historia, encontramos que el Señor Jesús explicó por qué vino a este mundo, por qué vino a nacer a este mundo. Seguramente Zaqueo estaba gozoso de que el Señor Jesús había venido a buscarlo y a salvarlo. Pero el Señor Jesús también ha venido a buscarte y a salvarte a ti. Él quiere salvarte. La Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocar es llamar. Si tú crees que el Señor Jesús murió para poder perdonar tu pecado, tú puedes llegar a ser salvo. Tienes que estar de acuerdo con Dios en que has pecado o en que pecas. Tienes que creer que el Señor Jesús murió para poder perdonarte. Y entonces dice la Biblia que serás salvo, no tendrás que recibir el castigo por el pecado, que es la separación de Dios. Yo te quisiera preguntar, ¿alguna vez tú has invocado al Señor Jesús para ser salvo? Si nunca lo has hecho y hoy lo quieres hacer, tú puedes hacerlo con una oración. Orar es hablar con Dios. Tú le puedes decir algo como esto. Puedes decirle, Señor, yo estoy de acuerdo con Dios en que hago cosas que a Él no le agradan, pero creo que tú moriste para perdonarme de mi pecado. Por favor, sálvame. Allí donde tú estás, tú puedes hablar con Dios y decirle algo como esto. Yo te invito a que tú cierres tus ojos y hables con Dios, porque cuando tú lo haces, tú llegas a ser salvo. Dios lo dice aquí en su palabra y tú puedes confiar en esto porque es verdad.